Quiero saludar a todos los presentes, en especial a la ministra que nos acompaña hoy día, nos honra con su presencia porque la verdad ella comprometió el venir cuando tuviera antecedentes. Y yo tengo que decir que en día feriado recibí un llamado de un asesor de ella para decir que estaban listos como para venir y aprovechamos estos minutitos al inicio de la sesión porque me parece que estamos todos atentos a las preguntas que le habíamos hecho a propósito de lo que estaba pasando con la línea de Cardones-Polpaico. Así es que vamos a partir con la tabla. El acta de la sesión cuarta ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión quinta ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidenta, hemos recibido una nota de consultores en eficiencia energética, mediante la cual manifiestan su parecer respecto a las modificaciones aprobadas en el Senado del proyecto de ley que modifica la ley 20.571 que regula el pago de las tarifas eléctricas de generadores residenciales. Esa nota fue remitida a los correos electrónicos de los miembros de la comisión en el día de hoy. De la misma forma, hemos recibido unos informes de la Biblioteca del Congreso Nacional en relación a la ley 20.928 de equidad tarifaria residencial, una solicitud del diputado señor Gaona. El primero de ellos, mecanismo de compensación y subsidio de tarifa eléctrica, experiencia y legislación comparada, y el segundo sobre efecto esperado de la ley 20.928 sobre equidad tarifaria residencial. También fueron enviados ambos informes a los correos electrónicos de los miembros de la comisión. Es toda la lectura de la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra para un varios. Sí. A ver, atendido que la ministra tiene que ir al Senado y que va a estar un poco tiempo, según lo que yo sabía, con nosotros, la vamos a dejar que usted ponga un punto nuevo. Ya. Diputada Chiccardini, tiene la palabra. Sí, presidenta, lo que pasa, bueno, yo desconozco, por eso le preguntaba, hubiese sido mejor haberle escuchado, ministra, por su intermedio, presidenta, pero justamente iba a tratar en puntos varios una información que le ha llegado a los distintos proveedores con relación a lo que es la conexión, la línea Cardones-Polpaico, y que de verdad me llama profundamente la atención, presidenta, porque si es que en su oportunidad se habló de que iba a generarse una mesa de trabajo, que en su oportunidad también se señaló plazos en los cuales también la empresa tenía que pronunciarse para poder ir recabando todos los antecedentes. Hay 3 correos que andan corriendo a través de los proveedores. Uno, que es un poco más conciliador, por así decirlo, pero de una u otra manera también cierra la puerta. Porque para los 3 correos, el primer inciso señala muy tajantemente de que todo esto está judicializado, que esto está todo en tribunales, que hay querellas de por medio, por lo tanto van a estar a la espera de lo que responda a esta investigación. Correos que de verdad, presidenta, cierra la puerta de un porrazo a la posibilidad alguna de sentarse a dialogar. De hecho, acá dice de que después de que se genere la investigación y los resultados de aquella, van a haber algunos pronunciamientos, pero en términos de buscar soluciones, la verdad es que no es nada a lo que nosotros habíamos comentado, lo que comunica Interchile. Entonces yo le voy a dejar igual esta copia a la ministra. Yo se la voy a entregar, ministra, porque yo no sé lo que usted va a exponer, por eso me hubiese gustado haber sido al revés, pero de verdad esto a mí me genera mucha preocupación porque hoy día los proveedores antes estaban con un manto de duda, hoy día están pero con casi tirándose del precipicio. Ya esto de verdad fue un balde de agua fría y nosotros esperábamos de que ojalá se hubiese generado una mesa de diálogo para buscar soluciones, una mesa de conciliar una posición, pero la verdad es que esto no demuestra todo lo contrario.
Gracias, diputada. Ministra, nosotros entendemos que su compromiso la vez pasada fue también que las empresas habían a su vez suscrito con usted un compromiso verbal, al menos, de evaluar los casos de uno en uno y de que cada uno en su mérito. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber una conciliación entre ambas cosas. Espero que pueda darle respuesta a la inquietud de la diputada Chicardini. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a toda la comisión. Gracias por recibirnos, porque efectivamente nosotros estuvimos acá hace 2 semanas, les comentamos cuál había sido nuestro acercamiento a la empresa, lo que habíamos requerido de ellos, y el compromiso fue volver al cabo de 15 días a darles cuenta de los estados de avance, y eso es lo que brevemente queremos hacer hoy día. Primero, después de que estuvimos acá el 18 de abril, se le exigió a la empresa un catastro identificando todos los proveedores que tenían reclamo. Nosotros teníamos un número, si ustedes recuerdan, era de 171 proveedores y por lo tanto lo que pedimos es identificar más específicamente cada uno de esos casos. Lo cual dio por resultado de la información entregada por la empresa, que en realidad eran 169 casos porque habían 2 duplicaciones, de los cuales, tal como manifestamos en ese momento, ellos establecían como totalmente satisfechos 46 casos. En ese momento se hablaba de 16 casos que eran relativamente fáciles de resolver y todo el resto había voluntad de resolverlo, pero se entendía que estaba bajo la esfera judicial y por tanto había una limitación temporal de dar solución hasta que esos casos fueran resueltos. El otro tema que se trabajó, bueno, voy a volver sobre eso. El otro tema que se conversó y que expusimos acá fue que se le pidió a la empresa flexibilizar los criterios para dar respuesta y solución a estos casos. Como recordarán, la empresa tenía 2 criterios que debían cumplirse ambos. Uno, la entrega de documentación, dígase facturas, órdenes de pago, pero además una que pudiera demostrarse físicamente la existencia de la prestación del servicio o de la construcción de obra. Lo que se le pidió a la empresa fue relajar estos criterios y por lo tanto, bastando la presentación de documentación, pudieran resolver esos casos. Y el compromiso entonces fue esa identificación de casos, flexibilidad de criterios y que en un plazo de 15 días ellos hubiesen contactado a cada uno de los proveedores identificados y haberles comunicado cuál era su situación actual, si se entendían como completamente satisfechos, lo cual, por cierto, también permite que cada uno sepa su estatus y si está de acuerdo o no, aquellos que podían resolverse con relativa facilidad y aquellos que se mantenían dentro de la esfera judicial y por lo tanto requería de algún tipo de espera temporal. ¿Cuáles han sido los avances en estas 2 semanas? Las 2 semanas, quiero decir, se cumplen hoy. Por lo tanto, puede haber todavía comunicaciones pendientes que se estén resolviendo el día de hoy. Hasta el viernes, ¿qué tenemos nosotros recabado de la empresa? Primero, que, bueno, los casos resueltos siguen siendo los mismos, 46, pero el universo de reclamos que o bien no se habían pagado o estaban solo parcialmente satisfechos y de que habría la posibilidad de dejarlos resueltos en forma expedita a través de este criterio flexibilizado, aumenta de 16 a 72 casos. O sea, es un aumento importante respecto del universo total, por cuanto, si sumamos esos 46 ya resueltos, más los 72 que ahora se identifican como fuera de la esfera judicial y por lo tanto pueden ser resueltos, completamos un total de 118 casos. Es decir, de acuerdo al catastro de la empresa, de los 169 casos identificados, quedarían 51 reclamos aún pendientes, en el entendido que estos tienen esta limitación temporal por estar judicializados.
Lo que nosotros le pedimos entonces en esta reunión que volvimos a tener el viernes pasado es que primero a estos 72 casos no solo se les contacte, sino que se les señale que en un plazo no superior a 30 días iba a estar resuelto. Es decir, que contra la entrega de algún tipo de documentación de la prestación de servicio, la firma de una declaración jurada de que se prestó el servicio, la empresa Interchile estaría disponible para resolver esa situación. El resto de los casos evidentemente también han de ser contactados con fecha de hoy, pero se nos informó que habían algunos casos que no habían podido ser contactados por diversas razones. Algunos porque no hubo comunicación y en otros, que son un total de 37 casos, no contaban con el contacto para ello. Y por lo tanto estamos viendo cómo recaban esa información. Ellos nos entregaron los archivos con el respaldo de los contactos que se realizaron por correo electrónico y eso da cuenta de los números que les acabo de señalar. Ahora bien, haciendo entonces un resumen de lo dicho, del universo de 169 casos, 46 estarían resueltos, 72 estarían contactados y se ha comprometido a resolver la situación en un plazo de 30 días, y 51 casos estarían también siendo contactados, pero en el entendido de que están en la esfera judicial, ya sea porque están mencionados en el expediente de la querella presentada por Interchile, o sea, identificados, porque están en una nómina del síndico de quiebra, o porque ellos mismos se han querellado contra la empresa contratista, y por tanto pudiera haber un pago pendiente una vez resuelto el caso judicial. Esos casos están temporalmente suspendidos de resolverse el caso, pero una vez conocido el fallo ya debieran también resolverse. Dicho todo lo anterior, cuando nosotros cotejamos la lista que nos entregaron de proveedores que han reclamado con los que tiene la propia División de Participación y Diálogo de este ministerio, encontramos casos en los cuales que nosotros teníamos identificados y ellos no. Y eso suma un total de 29 casos adicionales, que como solo pudimos cotejar el viernes esa información, el acuerdo fue que ellos revisarían estos casos adicionales que nosotros le entregamos, y para eso obviamente hay un plazo que es esta semana. No podíamos regir con el plazo de hoy porque hasta hoy se había trabajado sobre el universo de los 169 casos identificados por ellos. Eso es el estado de las artes. Nosotros seguimos muy dispuestos a prestar nuestros mejores oficios. Creemos que el avance que se ha hecho es importante y estaremos haciendo el seguimiento para que esto ojalá se resuelva lo antes posible para los casos en su conjunto. Queríamos eso informarles para que supieran en qué va este proceso. Se ofrece la palabra, sí, diputado Nola. Por el punto, Presidenta, yo tengo copia acá de lo que está señalando la ministra, porque me llegó un correo, uno de los tantos, con fecha 30 de abril, en la cual, solamente dando un ejemplo, Sociedad Hotelera Vallenar, presente Ana Claudia Jara, nuestra consideración, y ahí lo contacta la empresa Interchile, y como señala la ministra, dice, da un plazo de 30 días hábiles para ponerse al día respecto a lo que está planteando la ministra. Por si acaso. No sé si lo mando al secretario como copia para que lo tenga. Yo creo que es Ya. importante ir Perfecto. recabando todo eso. Diputada Chicardini. Sí, Presidenta, por su intermedio a la ministra, estos 72 casos que están contactados, ¿qué quiere decir contactados? ¿Que se le envió un correo? ¿O tuvieron un contacto telefónico? ¿Tuvieron respuesta? Porque lo que yo entiendo es que solo han enviado correos y no
no ha existido la posibilidad de poder de repente tener derecho a réplica y explicar, porque algunos derechamente le dijeron de que estaba judicializado el tema, por otro lado está judicializado, pero bueno, envíe los antecedentes por si acaso, y el tercer caso es como no, ninguna posibilidad. Entonces, contactados, ¿a qué se refiere? Y segundo, Presidenta, por su intermedio a la ministra, ¿usted va a venir igual de todas maneras a la próxima sesión? Le pregunto porque se supone que mañana 3 de mayo ustedes tienen la reunión con Interchile y ahí va, me imagino, tener harta información como para poder también venir a exponerle la próxima semana. Diputada, ¿alguien más quiere solicitar la palabra? Sí, diputado de Urán. Ah, no. Terminemos el tema de Cárdenas por Paico. Ministra. Por su intermedio, Presidenta. A ver, ellos se comprometieron a contactarlos por correo electrónico y luego el correo electrónico contactarlos telefónicamente. Nosotros le pedimos, en la lógica de los buenos oficios, para no intervenir directamente por la empresa frente a la gente, que resulta evidente, que no hicieran una trazabilidad de los llamados telefónicos. Y es un tema que está pendiente. Ahora, en la lógica que dice la ministra, de los casos faltantes, que son estos 51 que están en la órbita judicial, lo que ocurría es que cuando primero contactaba a la empresa, ellos nos pusieron dentro de la órbita judicial a esos 51, otros 50. Entonces en total eran 100. Entonces nosotros lo que le dijimos, ok, entendemos la lógica judicial. Por ejemplo, si está en la nómina al síndico, entonces se podrían pagar vía síndico, o si están uno demanda al otro judicialmente, el proveedor al contratista, que también podría resarcirse, pero no entendíamos mucho un poco lo que significaba el ámbito de la querella. Entonces dijimos, por favor, depuren muy bien quiénes de alguna manera podemos sacarlo del ámbito judicial de la querella. Y es por eso que 50 casos salieron de ese ámbito y son parte de los 72 al fondo que se pueden resolver. Entonces ese un poquito es el aumento de casos vía depuración de aquellos que ellos pensaban que eventualmente podían estar en el ámbito de la querella, pero que en un segundo análisis ellos dijeron, ok, están fuera. Y a todos esos casos aplicarle este relajamiento del segundo criterio. O sea, el primer criterio era que hubiera alguna factura, algún documento, y el segundo criterio era un criterio de verificación. O sea, que efectivamente se probara de alguna forma que la obra se hubiera construido o el servicio se hubiera prestado. Entonces, ¿cuál fue el cambio de criterio? El segundo requisito se eliminó y se reemplazó por una declaración jurada en que el proveedor declare, bajo declaración jurada, que efectivamente prestó el servicio o ejecutó la obra. Y ahí, en el fondo, iban a proceder a pagarle en este plazo de 30 días. Muchas gracias, subsecretario. Sí, diputado. Sí. ¿Podrían hacernos llegar, o ustedes tienen la información acerca de cuáles fueron los proveedores, a los cuales se les canceló el monto adeudado, y también tener la lista de cuáles fueron las empresas a las que se le adeuda, y por otra parte, aquellas que ustedes dicen que desde el Ministerio pudieron identificar en relación a la primera lista que entregó las Pymeval? ¿Puede ser o no? Lo digo porque en el rol que hemos estado cumpliendo durante este periodo, yo creo que hay un tema de fiscalización muy valioso, en donde yo creo que esta comisión, por cierto, ha contribuido, y sería valioso también hacer el seguimiento a todo este proceso para que no se produzcan, digamos, estas dobles opiniones, ¿no? Ministra, entendida la solicitud, yo creo que tenemos que estar conscientes y agradecer la gestión que usted ha hecho, porque en realidad en estricto rigor no tiene ninguna obligación de hacerlo. Está haciendo los buenos oficios y nosotros se lo agradecemos. Desde ese punto de vista nosotros entendemos que puede haber información que le pertenezca a terceros y que por lo tanto nosotros tendríamos que utilizar otra vía para pedirla. Pero también es atendible que los diputados, sobre todo de la región afectada, quieran tener acceso a algún tipo de información. Entonces, como esto está en evolución y tuvimos un primer plazo de 2 semanas que se cumplía hoy día y usted vino gentilmente a hacerlo, y tenemos ahora otro plazo de 30 días, yo creo que sería bueno para los diputados de la región, sobre todo, el tener al menos un listado donde ellos puedan cotejar si las empresas que diariamente
y está visto por los correos, los acosan con información, puedan de alguna manera decir, ¿estás considerado en este grupo o no estás considerado en este grupo o estás dentro de este grupo? Me imagino que a eso apunta la solicitud, el poder responder ellos a quienes les están haciendo las demandas. Ministra. Sí, Presidenta, yo no veo problema en ello y por lo tanto vamos a juntar esa información. Yo les propongo eventualmente, quizá no la próxima semana, pero en 15 días más volver y ahí además ya ver el estado de avance mayor, sobre todo para relevar los casos que realmente se resolvieron y se resolvieron bien y aquellos que todavía están pendientes y que requieren de continuar este seguimiento y que ustedes también puedan cotejar con la información que ustedes tienen. Así que si le parece bien, nos invitan en 15 días. A nosotros nos parece bien. Diputado Durán. Sí, informe debido a qué entrada en vigencia, de qué leyes en particular se han visto aumentado el precio de la cuenta de luz. La entrada en vigencia, qué tipo de ley y además si esa entrada en vigencia o esos cobros de la cuenta de la luz están ajustados a la ley, si han tenido fiscalización al respecto y si han tenido, cuáles han sido las sanciones o multas que esto ha acarreado. En una primera comisión, tiempo atrás, también lo solicité respecto a la ley de equidad tarifaria, en la cual la ministra respondió que era un simple equidad tarifaria, así como muy simple. Y yo le manifesté que para mí no era tan simple, puesto que los aumentos de la cuenta de la luz habían sido considerados y ese costo lo estaban pagando los usuarios. Hasta el momento todavía no recibimos respuesta y quiero a través de estos nuevos oficios, por favor, se nos informe. No sé si quizás la Secretaría me puede aclarar. Es un tema de desconozco cómo funciona cuando está la ministra aquí mismo, oficiar al ministerio o a la ministra, quizás ofrecer la oportunidad que la propia ministra responda en el momento. O sea, se oficia cuando no está la autoridad presente, pero si está la autoridad presente, se puede hacer la pregunta por su intermedio, presidente, de manera directa y puede recibir la respuesta y queda todo esto. Nosotros entendemos que el sentido es profundizar en una pregunta que había planteado el diputado Durán hace varios días. Y por lo tanto entendemos que si la ministra está en condiciones de responder porque tenga los antecedentes acá, lo va a hacer. Y si no, nosotros vamos a acordar que vamos a enviar los oficios para acelerar esta respuesta. ¿Ustedes están de acuerdo en que mandemos los oficios? ¿Sí? Ok, de acuerdo. Ministra, tiene la palabra en caso de que tenga respuesta hoy día. Sí, a través de su intermedio, responder al requerimiento, dos cosas. Uno, nosotros enviamos la información y dio cuenta al secretario, ¿no?, de equidad tarifaria. Secretario. Gracias, Presidenta. Nosotros enviamos el oficio número 5, el 21 de marzo del 2018, y está sin respuesta. Y el oficio número 6, al Ministerio de Energía también, respecto a los subsidios a las tarifas eléctricas que se generan ambos. No recuerdo si era una intervención del diputado señor Durán o del diputado señor Gaona, pero de uno de los dos. Y está sin respuesta tampoco. Sí. Ministra. Presidente. Mi intervención, porque iba a decir dos cosas. Bueno, yo tenía entendido que sí estaba enviado, pero ahora me dicen que la información para llevarla al desglose completo la vamos a tener hoy día. Yo había visto una primera versión, por eso yo estaba en la convicción de que se había enviado. Y lo segundo, solamente aclarar mis palabras, que parece que no fueron muy claras. Yo a lo que me referí no es que el sistema de equidad tarifaria fuera simple. Tampoco es mi rol venir a defenderlo, no es un proyecto de ley que nosotros hayamos ingresado. Lo que yo quise decir es que lo que era la ley de equidad tarifaria es un subsidio cruzado. A eso me referí cuando es un simple subsidio cruzado, porque eso es, ¿qué significa? Que a algunos les subió la cuenta y a otros les bajó. Y eso es lo que buscaba la ley de equidad tarifaria, buscaba disminuir
las diferencias que habían producto de que efectivamente el costo de llegar a esos clientes es distinto, pero buscando socializar ese costo e igualar esas tarifas, se presentó este proyecto de ley de equidad tarifaria, el cual, insisto, es un subsidio cruzado. Por lo tanto, si se entendió equivocadamente que era una rebaja de tarifas, no es así. Es una rebaja de tarifas para aquellos clientes que tenían tarifas muy altas, porque estaban en zonas de menor densidad o más aisladas, pero ese cargo lo pagaban las personas que están en zonas de densidad alta. Esa era mi referencia a la simplicidad. Ministra, antes de darle la palabra nuevamente al diputado Durán, ¿cuándo creen ustedes, usted, el subsecretario, que podríamos tener la respuesta a estos oficios? Diputado Durán. Gracias, presidenta. Bueno, en esa ocasión no me quedó muy claro, ministra, y tampoco me vuelve a quedar muy claro, puesto que en ese entonces yo planteé cuál iba a ser la voluntad de este gobierno o de este ministerio de poder revisar esa entrada en vigencia de ley, porque a mi consideración estaba afectando el bolsillo de los usuarios de este país. Y los únicos beneficiados eran las grandes empresas distribuidoras de energía. Y cuando usted lo habló con mucha simplicidad, para mí no me pareció simplicidad, porque esa simplicidad significó utilidades gigantescas para estas empresas, y por lo cual solicito que a través del oficio se explique claramente la entrada en vigencia de esa ley, si se ha fiscalizado, cuáles han sido las fiscalizaciones, y también preguntar, ministra, si más adelante en algún minuto va a existir voluntad de este gobierno de revisar dichos proyectos de ley que han significado un costo gigante para los usuarios de todo el país. Ministra, y con esto cerramos el capítulo de hoy. A ver, es voluntad nuestra absolutamente revisar aquellos aspectos en que puedan haber surgido consecuencias indeseadas de los proyectos aprobados y por lo tanto perfeccionar esos aspectos. Por lo tanto, la voluntad está. La información detallada de lo que se nos pide la podemos entregar, si ustedes quieren, para la próxima sesión el miércoles. Y solamente, perdón si soy majadera en esto, pero esto es un subsidio cruzado, esto no es ganancias para nadie. Esto lo pagan unos y se benefician otros. Es un subsidio entre clientes, no cambia, es que es importante entenderlo, no cambia la asignación de costos a nivel de empresas. Si quieren después se lo preguntan acá al director de empresas eléctricas. Esto, yo diría que una de las cosas positivas es que no cambia las señales de precio, pero permite transferir recursos de unos clientes a otros para disminuir las brechas de las tarifas. Es importante aclararlo porque de repente se generan estas percepciones que no tienen asidero en lo que es la real implicancia de la ley. Diputado Vidal. Muchas gracias, presidenta. Sí, no quisiera reiterar una conversación que ya tuvimos hace algunas sesiones, pero recordar que el espíritu de la ley era precisamente ese. Era que aquellas comunidades que recibían los pasivos ambientales producto de los proyectos de generación tuvieran alguna compensación en la tarifa por la injusticia que se genera por la lógica económica que determina la tarifa. Pero comentar que hoy día el señor secretario de la comisión nos envió al correo electrónico a todos los parlamentarios de esta comisión 2 documentos donde esto se explica en detalle, y es uno, efectos esperados de la ley sobre equidad tarifaria, y el segundo son los mecanismos de compensación y subsidio en tarifa eléctrica. Yo creo que aquí hay bastante información clarísima respecto a cómo opera la ley y espíritu de la ley, que además por lo demás comparto. Muchas gracias. Diputado Santana. Sí, sobre el punto, presidenta, yo solamente quisiera reiterar también el ánimo que algunos tenemos respecto a este proyecto de ley que se promulgó en la administración anterior. Principalmente porque en el caso de la región de Atacama, territorio que personalmente me corresponde representar, es muy decidor este tipo de realidades, en el sentido de que hay comunidades como Diego de Almagro, por ejemplo, en donde los proyectos energéticos han proliferado a lo largo de todo su territorio. Sin embargo, muchas veces las familias y las comunidades no ven retribuidas en su territorio y en su calidad de vida este aporte que se le hace al país.
Yo solamente en ese sentido quisiera mencionar que hay dos proyectos que son proyectos energéticos de los más importantes en Sudamérica: el Parque Eólico San Juan en la Caleta General de Aceituno en la comuna de Freirina, y el Parque El Romero de la empresa Acciona, que queda entre la tercera región, entre Domeico y entre la cuarta región, que son proyectos que le hacen un aporte tremendo al país, ¿no? Permiten, uno de ellos, entre otras cosas, que funcione la línea 1 del Metro de Santiago, instrumento de transporte público de los pocos en el mundo que funciona precisamente con energía limpia. Entonces muchas veces uno que es de las regiones en donde las energías se generan con de mayor cantidad, uno esperaría que también el territorio tuviese una retribución justa respecto a, como lo decía recién el diputado, muchas veces las consecuencias que la proliferación de estos proyectos significa en el territorio. Entonces yo solamente quisiera hacer un punto porque hace alguna sesión atrás este tema también se sometió a debate y me parece que muchas veces, al menos a lo mejor estoy equivocado en mi interpretación, pero se manifiesta o se plantea como que si fuese en la dirección incorrecta, es decir, que no fuese justo que las comunidades y que los territorios en donde se están generando energías limpias precisamente tengan que ser beneficiados. Eso. Ministra, si quiere responder y la liberamos. No, estoy de acuerdo, y justamente lo que hace la ley de equidad tarifaria junto con reducir las brechas es reconocer esa generación a nivel de comunas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que hay que relevar esa importancia. Sí, yo sé que usted, ministra, se va, ¿no es cierto? Pero nobleza obliga, presidenta. Y agradecerle nuevamente, ministra, porque he sido testigo, y yo también sé que la diputada Chicardini ha estado pendiente del tema de criminal, y en verdad se lo agradezco porque veo los buenos oficios, las buenas intenciones. Yo he tenido mucho contacto con las comunidades en Vallenar, por lo mismo, así que, ministra, y que quede ojalá agradado. Está saliendo en directo. Así que le agradezco, ministra, a todo su equipo, porque sé que están con mucho énfasis tratando de solucionar este problema que se arrastra hace bastante tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, y vamos a suspender 2 minutos para que se retire. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 20.571 con el objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicables sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país. Boletín número 8.999-08. Calificado con urgencia simple. Tenemos 3 invitados: el señor Luis Ávila Bravo, superintendente de Electricidad y Combustible, van a intervenir en ese orden. También la señora Carolina Celaya Ríos, secretaria ejecutiva, subrogante de la Comisión Nacional de Energía, y la acompaña el señor Iván Saavedra, jefe del Departamento Eléctrico, y la señorita Laura Contreras, abogada del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía. Y tercero, el señor Rodrigo Castillo Murillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas AG, que también viene acompañado por don Ricardo Eberle, director jurídico, y Carolina Cifuentes Vidal. Le damos la palabra entonces al señor Luis Ávila. Muy buenas tardes, presidenta, por su intermedio a todos los integrantes de la Comisión de Minería y Energía. Hemos sido citados a entregar nuestros comentarios al boletín que modifica la ley de Net Billing, que paso a detallar. Traigo una presentación de unas 20 diapositivas, pero algunas ya las hemos visto y probablemente las voy a pasar más rápido, salvo que ustedes me digan y hacemos una detención. El aporte más concreto de la superintendencia, órgano que dirijo, se circunscribe a efectuar todo lo que es la implementación, todos los aspectos técnicos, operativos,
diseño de protocolos, definición de competencias de las personas que trabajan, aportan y que deben diseñar y construir estos proyectos. Entonces, la mayoría de mis comentarios van a estar ceñidos a esa parte de lo existente y cómo visualizamos la modificación en torno a lo que viene. Esto ha sido un incremento notable a partir de la plena institucionalización de la modificación de la creación de la ley 20.571 a partir de octubre de 2014, cuando se crea la unidad de energía renovable, la SEC, y cuando se generan los documentos que permiten hacer efectivas todas estas declaraciones. Y voy a adelantar algunas de estos para señalar cómo en este proceso lo que ha sido foco del primer trabajo de estos primeros años ha sido concentrarse en que una ley que ha estado en su fase de implementación requiere de una serie de elementos para que se vaya perfeccionando, se vaya implementando y por lo tanto el desarrollo va siendo naturalmente más de mercado, más de equilibrio. Y una de las primeras temáticas ha sido el mirar la cantidad de proyectos que han ido ingresando y declarándose, cómo se tramitan, cuánto se demoran, dónde han estado principalmente las principales interacciones, las principales trabas, y eso, ir despejando eso. Y es por eso que en la evaluación de los tiempos de conexión, aquí podemos ver un cuadro donde claramente, desde los proyectos iniciales que teníamos en 2014, con los siguientes años, estos han venido reduciéndose los tiempos que requieren los proyectos para materializarse, cosa que es evidentemente muy importante a la hora de tener una política pública en este sentido. ¿Y por qué es importante? Porque se ha dado al mismo tiempo, y lo veíamos en una lámina anterior, con una mucho mayor cantidad de proyectos que cada vez se ingresan a este modelo. Entonces, reducción de tiempo, lo que muestra eficiencias en el trabajo entre los actores, entre los instaladores, entre la superintendencia, entre las empresas eléctricas, con aumento de cantidad y disminución de tiempo. Y eso permitió algunas modificaciones que se propusieron al reglamento para bajar a nivel reglamentario la tramitación desde los 55 días hasta los 30 días. Estos son concentrados principalmente en los proyectos de menor tamaño. Y junto con eso, un trabajo permanente que ha desarrollado la superintendencia para capacitar, para agregar nuevas modificaciones, para agregar interpretaciones usando una de las facultades de la ley de la SEC, que es interpretar la normativa y la ley eléctrica vigente. Se han sacado normativas específicas que han facilitado que estos proyectos se vayan materializando, y desarrollamos 2 años muy fuertemente, el año 2015 y el año 2017, una serie de capacitaciones a todas las regiones del país, tanto a personal de la empresa como a instaladores, para que se fueran perfeccionando en la manera de implementar estos proyectos específicos de generación residencial, principalmente fotovoltaico. Y coincidentemente con eso, otra de las líneas centrales del trabajo en la parte más operativa de esta ley ha sido la complementación de los procesos con una alta componente tecnológica. Y para ello la superintendencia ha dispuesto modernos aplicativos que están vigentes y 24/7, operativos que permiten hacer estas declaraciones. No olvidemos que ya a esta fecha tenemos más de 2.600 instalaciones declaradas. Entonces son números que tienen proyecciones de ir creciendo con 16 megas, estamos hablando de información actualizada al día 30 de abril, 16 megas ya de capacidad instalada, declarada en la superintendencia, y permite el monitoreo a nivel del rol de la superintendencia, toda la interacción entre el solicitante y la empresa eléctrica, que hoy día está y lo podemos monitorear en plataformas para el control de los plazos, por ejemplo, y por otro lado, cada uno de los proyectos, una vez que se ha diseñado y construido, se declara también electrónicamente en la superintendencia. Entonces tenemos esas 2 plataformas electrónicas muy potentes que permiten hacer el monitoreo al tiempo que facilitan enormemente la acción de los distintos actores, tanto para el monitoreo como para el diseño, construcción y finalmente la operación. Con eso aquí estoy mostrando el último trámite. Cuando hablamos ahora específicamente de la modificación de la ley 20.571, y quería dar esa pequeña introducción del marco más operativo, específicamente las introducciones a las modificaciones a la ley 20.571,
en cuanto al aumento de la capacidad, y ya lo decía antes, precisamente el contar en la superintendencia con una plataforma electrónica para el monitoreo de la relación entre el solicitante y la empresa, como otra plataforma electrónica permite efectuar cada una de las declaraciones, nos hace prever tranquilamente que este cambio en el aumento de 100 a 300, que lo que uno esperaría entonces que potenciara, que impulsara y que tuviera una mayor cantidad de proyectos desde el punto de vista de todo lo que es el trámite que esta modificación indicaría, no tendríamos ningún problema para abordarla, sería perfectamente abordable con todas las definiciones que se han hecho hasta el momento. Y hago un punto, sí, porque estamos aumentando, así lo indica el boletín, de 100 a 300. ¿Qué dice la historia de estos 3 años y fracción de proyectos? Que solo un 3% de los proyectos, en cuanto a cantidad de proyectos, están en el tramo alto, o sea, entre 50 y 100. Son pocos en cantidad, pero representan una proporción muy importante en cuanto a la potencia, el 45%. Entonces, si el 3% de las instalaciones declaradas en la SECA el 30 de abril se encuentran en el tramo de las instalaciones más grandes que se han declarado. Hoy día se permite de 0 a 100. De 50 a 100, que es el tramo, la segunda mitad de mayor potencia, son solo el 3% de los proyectos. Pero en cuanto a potencia instalada, es el 45%. Entonces, si esta progresión uno la pudiese proyectar hacia adelante, ¿sí?, aumentar de 200, o sea, de 100 a 300, probablemente en cantidad, si entre 50 y 100 no han sido muy potentes, bueno, entre 100 y 300 nos vemos que va a haber una estampida por los números que uno pudiera proyectar a partir de lo que existe hasta el día de hoy, ¿ya? Pero sí podrían ser muy importantes en la capacidad instalada. Y en lo que se refiere a la modificación del artículo 149 ter, esto evidentemente nosotros vemos que refuerza el objetivo del autoconsumo, en la medida que ya permite traspasar excedentes valorizados que no han podido ser descontados. Esto ya fue objeto hace un año, valiéndose la superintendencia de su capacidad de interpretación, su facultad en la ley. Hicimos una interpretación en mayo del 2017 que específicamente permitía, a partir de algunas consultas, de una consulta expresa en realidad desde el Ministerio de Energía, se permitió para algunos clientes, usuarios finales, poder imputar los excedentes a otras cuentas que mantuviera con la misma distribuidora. Y por lo demás, en el otro ámbito, en el ámbito más bien de sacándolo del autoconsumo para la comercialización, existe hoy día una alternativa que ya está reglamentada a través de lo que denominamos los sistemas de PMGD. Por lo tanto, nuestra opinión a esta modificación es favorable. Muchas gracias. Diputado, ¿alguna consulta? ¿No? Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a la intervención, a lo mejor luego de las otras intervenciones, porque les agradecemos que ustedes permanezcan en la sala mientras se dan las otras intervenciones. A la señora Carolina Celaya Ríos, secretaria ejecutiva subrogante de la Comisión Nacional de Energía. Adelante. Muy buenas tardes, ministra. Perdón, presidenta. Y por su intermedio... Puede ser, ¿eh? Por su intermedio, saludar a todos los diputados presentes y agradecer la invitación a esta comisión para los efectos de informar sobre la moción que modifica la ley 20.571.
En modo muy resumido, quisiera recordar que la ley 20.571, que creó la generación residencial, establece un sistema que permite la autogeneración de energía en base a energías renovables no convencionales y cogeneración eficiente. Esta ley introdujo diversas modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos con el objeto de regular el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, incorporando una normativa bastante particular y específica desde el artículo 149 bis al 149 quinquies, en donde básicamente se regulaba el derecho de autogenerar para inyectar suministro de energía de carácter residencial a la red de distribución y recibir una compensación económica por los excedentes inyectados. También posibilitaba esa ley de que esos pagos por excedentes que no pudieran ser descontados de facturaciones pudieran ser realizados y pagados a estos consumidores residenciales o prosumidores residenciales, y también creaban certificados para cumplimiento de las RNC y ciertas franquicias o exenciones de carácter tributario. Ahí tenemos un cuadro que refleja cuál ha sido la evolución de los sistemas de generación residencial desde el año 2017 al 2018, en donde tenemos que básicamente existen 2.462 sistemas de generación residencial con un total de 15,5 megawatts de potencia. Ahí entre 15,5 y 16, dependiendo de la fecha en que tenemos el corte. Y tenemos al lado derecho un corte también en ese cuadro por cantidad de sistemas por región, lo cual suma en su totalidad 2.462 con los 15.554 kilowatts o 15,5 megawatts. En cuanto al contenido de la moción parlamentaria, recordar que el texto de esta moción modifica dos artículos de la Ley General de Servicio Eléctrico, el 149 bis y el 149 ter. El 149 bis aumenta la capacidad instalada por cliente o por usuario de 100 a 300 kilowatts para efectuar inyecciones a la red. Y el 149 ter elimina la posibilidad de pago de excedentes por las empresas distribuidoras a los clientes que no puedan ser descontados de la cuenta de la luz, pero sin embargo permite dicha moción que pueden utilizarse para el pago de otras deudas de suministro eléctrico correspondientes a inmuebles de propiedad del mismo productor o generador distribuido. Y por último tiene también un artículo transitorio que posibilita el que se reciban esos pagos todavía hasta el 1 de mayo del presente año para los efectos que puedan ser descontados. Eso es en resumen la moción parlamentaria. Ahora, antes de dar nuestra opinión, yo quisiera mostrarles un cuadro que, bueno, la letra chica no se ve mucho ahí, pero este es el reporte de NREL del año 2017, que en sus siglas traducidas al castellano es el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos muestran estas curvas de costo? Estas curvas de costo nos muestran que la relación de los costos de la energía residencial comercial, la primera es la energía residencial, la de más arriba, la energía comercial es la del medio, y la energía ya de las que generan las grandes generadoras, esa relación es siempre la misma independientemente de la eficiencia del proyecto. Es decir, la curva de más arriba, que es la general, la energía producida por clientes residenciales, es más cara que la de comercial y la de comercial de las grandes empresas generadoras. La curva más cara que se muestra ahí es de $3,5 por watts del sector residencial y llega hasta los $2,5 por watt con un 60% de eficiencia en paneles fotovoltaicos. Es decir, el 60% de eficiencia que llegan los mismos, las tres curvas, igual hace un diferencial respecto de los altos costos de la generación distribuida frente a las grandes empresas generadoras. Ahora, a partir de esa información se configura el siguiente escenario.
esto en Estados Unidos. En los proyectos en pequeña escala, que son la zona net billing, la zona azul, los costos medios más bajos están por sobre los $90 por megawatt hora. Si seguimos en los PMGD, que es el cuadro del medio, los costos medios están entre los $90 y $70 por megawatt hora. Y así sigue bajando en la zona de los grandes proyectos, en donde los costos van a estar en promedio bajo los $70 por megawatt hora. La idea es que los costos de la energía siempre se traspasen al cliente final, y por eso es que es importante también evitar acá la sobreinstalación de proyectos de generación residencial, pero también apoyar esta generación distribuida. Entonces, ese equilibrio es el que tenemos que resguardar. Ahora, si nos vamos a la siguiente lámina. Sí, pero son 3 láminas más nomás. Termino y vienen las preguntas. Y vienen las preguntas. Aquí, respecto a las diferencias relativas de costos medios entre proyectos de distinta escala, también lo que se ve acá es que efectivamente la generación residencial es entre 1,5 y 2,5 veces más costosa que un proyecto de 100 megawatts. Y así sucesivamente los proyectos en escala de PMGD están entre 1,24 y 1,6 veces más costosos que un proyecto de 100 megawatts. Entonces, las conclusiones son las siguientes. Nosotros estimamos y estamos absolutamente de acuerdo con el espíritu de la moción que se presentó por el Senado. En particular, estamos de acuerdo con el aumento de capacidad de 300 kilowatts, compartimos esa modificación. Subir el límite de la capacidad instalada de 100 a 300 para apoyar el desarrollo de estos proyectos de autoconsumos mayores, porque benefician fundamentalmente a actividades productivas. También la aplicación de la ley hasta el momento, desde el año 2014 hasta la fecha, ha demostrado que este límite de 100 kilowatts es una barrera para el desarrollo de proyectos que efectivamente tienen vocación de autoconsumo. Y esto porque efectivamente los costos de los PMGD pequeños, que son bajos los 300, son muy altos, en particular por requerimientos técnicos y administrativos. Los PMGD actualmente tienen muchas más obligaciones y cargos que los proyectos de net billing. Son coordinados, tienen derechos y obligaciones, y muchas más obligaciones, no tienen ciertas exenciones, por lo tanto es mucho más caro hacer un proyecto PMGD que uno de net billing. Y respecto al artículo 146 ter, que elimina la posibilidad del pago de excedentes que no puedan ser descontados a la cuenta de la luz, también compartimos esa modificación. ¿Por qué? Porque efectivamente está de acuerdo esa modificación con el espíritu de la ley, que es autoconsumo y no a la comercialización de la energía. Para eso están los PMGD, que sí se permite comercializar la energía. Ahora, sin perjuicio de ello, nosotros vemos algunos espacios de perfeccionamiento de la moción y estimamos que podría flexibilizarse en proyectos de carácter residencial, en los clientes regulados, pero residenciales, podrían flexibilizarse los pagos respecto a los remanentes que quedan después de las inyecciones de energía. ¿Y esto por qué? Uno, porque efectivamente en los proyectos residenciales, bueno, hay una cuestión técnica, que el precio de las energías residenciales es monómica, por lo tanto no se puede separar la potencia, el consumo de potencia y de energía. Por lo tanto, tampoco se permitiría separar los cargos de potencia y usar sobre esto los excedentes. Pero también vemos otras mejoras de carácter administrativo y regulatorio que tienen que ver con la regulación y de detalle que se puede hacer respecto de ciertos aspectos técnicos, como por ejemplo los puntos de conexión, el desarrollo y las exigencias de ciertos proyectos para facilitarlos, y eso nos interesa mucho que se refleje a nivel de norma técnica. La Comisión Nacional de Energía está facultada para dictar normas técnicas y normas técnicas de detalle, como algunas cuestiones que hoy en día están dadas en el reglamento.
Y por lo tanto sería de mayor flexibilidad y mayor rapidez hacer estos cambios que hoy en día están a nivel reglamentario y que se podrían hacer a nivel de norma técnica. Sin perjuicio de lo anterior, nosotros vemos que también hay que hacer algunas prevenciones y que, como lo dijo la ministra también en su momento, hoy en día la red de distribución está dada como para abastecer el consumo. La lógica o la conceptualización de una red de distribución que sea dual para, es decir, consumo y también la producción, es decir, generación y consumo a la vez, característica dual, la verdad es que la regulación actual no está hecha para una red de esa naturaleza. Por lo tanto, hay que, sin perjuicio que hoy en día puede realizarse con la penetración masiva a futuro de este tipo de generación, puede que la regulación actual no dé como para ese tipo de generación distribuida a nivel masivo. Entonces, las tarifas reguladas hoy en día, para explicarlo bien, pagan las redes de transmisión y distribución y tienen como supuesto que estos consumos de los clientes regulados permiten solventar estos costos asociados a infraestructura necesaria para el suministro. Ahora, si efectivamente de estos consumos se va descontando los excedentes que se van inyectando a la red, obviamente desde la mirada del transportista hay un desincentivo por menor recaudación. Situación que en ningún momento se ha considerado en la regulación vigente. Ahora, por su parte, los clientes que no tienen soluciones de generación distribuida podría implicar un aumento regresivo de las tarifas, al bajar los ingresos de las empresas distribuidoras y mantener sus costos. Pudiera llegar en el futuro a gatillarse una eventual alza de tarifas, y esa alta de tarifas afectaría a aquellos clientes que no tienen generación distribuida, que generalmente son los clientes de más bajos ingresos. Entonces, nosotros le llamamos a eso la espiral de la muerte. Internacionalmente se llama así. Pero podría llegar a producir ese efecto regresivo. Ahora, uno de los posibles, hay varias alternativas para solucionar eso, pero eso ya podría significar una modificación a la regulación actual de la distribución, que es una de las alternativas que se está estudiando por el Ministerio en conjunto con la CNE, de, por ejemplo, conectar a la red, hacer las conexiones a la red por tamaño de empalme, por ejemplo. Pero son modificaciones ya que cambian el concepto de la red de distribución. Por lo tanto, nosotros creemos que efectivamente hay algunas modificaciones que hay que hacer a nivel de la ley de distribución a futuro, y que podría llegar a también tocar a estos pequeños medios de generación distribuida en el sentido de favorecerlos, pero con una regulación más integral. Otro aspecto relevante destacar es que la regulación actual y las presentes modificaciones conceptualizan a la red de distribución también y que tiene que ser abordada en una futura discusión de la ley en una metodologías que sean más simples de establecer para los efectos de facilitar la penetración eficiente de los costos en este tipo de generación distribuida. Y aquí la idea es la revisión y modificación, insisto, de la regulación que trata el segmento de distribución. Por lo tanto, sin perjuicio que nosotros estamos absolutamente contestes con la moción del Parlamento y en particular con las dos modificaciones que se están haciendo a la Ley General de Servicio Eléctrico, creemos también que hay ciertos perfeccionamientos que hay que hacerlos a futuro en una revisión de la regulación en materia de distribución. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, señora Carolina. Vamos a dar la palabra, pero a mí me nace una inquietud y que tiene que ver con cómo el Ministerio de Energía, que finalmente es el representante del Ejecutivo para todo efecto,
En algún momento, cuando estemos discutiendo en particular esta ley, va a estar aquí presente y tendrá que conciliar cuáles son las posiciones de los diferentes organismos que dependen de este ministerio y que no necesariamente son coincidentes en algunos temas. Entonces, yo creo que nos quedamos con una visión aquí que vamos a tener que esperar a satisfacer o a aclarar cuando tengamos a la ministra y discutamos la ley artículo por artículo, porque a mí me gustaría también escuchar a don Luis después qué opina de aquellas cosas que usted ha dejado como sentadas que deberían modificarse, diputado Gaona. Al tiro. Sí, sí. No sé si vamos a Por lo que yo deduzco, y quisiera que me lo confirmara quien nos está exponiendo, que agradecemos su intervención. En síntesis, si no hay modificaciones a la ley de distribución, la moción parlamentaria que se está presentando hoy día es prácticamente inocua y mantiene el estatus de lo que hoy día hay. Quisiera saber si esa aseveración que estoy haciendo es lo que ustedes piensan y que por eso en definitiva da como con alguna medida lo mismo que se apruebe este proyecto de ley, porque los efectos van a ser absolutamente inocuos, por lo que yo desprendo de sus palabras al final. Y que en el fondo la verdadera modificación integral y para que esto tenga efecto tiene que hacerse a la ley de distribución en su conjunto y no este parcializado que estamos haciendo. Diputado Silver. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Obviamente estamos en la etapa de audiencia, después vamos a discutir entre nosotros los planteamientos técnicos de la moción. Obviamente no es nuestro gobierno, uno habla desde la oposición, pero para mí no es neutro cuando los dos servicios técnicos obviamente hablan a favor de este proyecto. Yo en principio se ve positivo en términos que aumenta la generación de 100 a 300 respecto de los generadores domiciliarios, llámese net billing, net metering, distribución equitativa, distintas nomenclaturas que tiene obviamente esta sigla, pero lo cierto es que si uno ve la ecología de este proyecto, obviamente parece inocuo en las palabras del diputado Gaona, pero reglón seguido elimina en este caso o espolea lo más importante, que es que a los generadores domiciliarios se les paguen los excedentes en los mismos costos efectivamente que el compra y la distribuidora le vende. Y eso no debiera pasar por alto a quien estamos hoy día discutiendo esta norma. En principio yo estoy casi por anunciar hoy día que voy a aprobar el proyecto, pero voy a rechazar inmediatamente la modificación que elimina los excedentes y tendremos una franca discusión con los senadores respecto a cuáles son los genuinos intereses a la hora de plantear esta norma. Y habrá una comisión mixta, efectivamente sé que existen disensos en dicha materia. Y como digo, no me parece, y no puedo hablar por los dos servicios anteriores porque obviamente soy diputado de oposición, pero también los gobiernos hacen ciertas valoraciones. No es lo mismo un generador domiciliario que asume sus propias externalidades negativas respecto a lo que es el impacto de su techo, los costos, que por ejemplo incentivar como gobierno el tener más ralco, que justamente es más depredación de lo que son los recursos hídricos, más efectivamente Nueva Renca, que es más carbón, o petcoke del punto de vista de la generación eléctrica, que tener más energía verde, limpia, sin chimenea, y eso a lo menos de la perspectiva de esta Comisión de Minería no debiera ser efectivamente inocuo, o a lo menos un tema baladí como política pública, a la hora de decir estoy a favor o en contra de este proyecto. ¿Para qué decir del punto de vista económico? Yo a veces tiendo a pensar en la persona que puede ser jubilada, que puede ver aquí un pequeño ingreso adicional, si es que puede pasar de 100 a 300, cuando el promedio de una vivienda oscila en los 50 aproximadamente. Y en consecuencia, más que poner mi posición, yo quería pedir por su intermedio un poco más de antecedente a la CNE, porque ellos son nuestro organismo técnico. Ellos manejan la estadística, los costos, y cuando pedimos obviamente su visita era incluso para contrarrestarlo con la información que nos daba el Ejecutivo. Entonces, claro, le agradecemos por su intermedio, Presidenta, las estadísticas norteamericanas, pero nos gustaría saber cuáles son los costos de la empresa
de distribuidora, cuáles son los costos de la generadora, a cuánto compra o vende el centro de despacho económico de carga, porque sabemos que hay contratos que no conocemos. Es tan cierto esto de que a la distribuidora, que es distinta a la generadora o a la transmisora, tiene costos efectivamente muy distintos de los que produce el generador. Yo creo que lo que uno produce siempre es más caro porque los costos de uno, del punto de tecnología, siguen siendo más caros. O no es lo mismo hacer un parque como el que señalaba el diputado para producir 10.000 watts en términos de economía de escala, de que el costo asociado a un pensionado que en su casa puede poner en su techo solamente 100. Obviamente son distintos y en consecuencia creo que esa información es útil que la entregue la CNE, que la sincere, no sé si por oficio, porque yo creo que es muy importante hablar de costo, porque este es el nervio del proyecto. Costos, ¿quién se beneficia? Tampoco creo que sea bueno hablar de esta política del terror, que si hay mucha competencia en el mercado, van a sufrir o va a subir efectivamente esta paradoja de la muerte, no sé si que señalaba la representante de la comisión, que mientras más competencia exista van a subir efectivamente los costos. Si lo llevamos a nivel domiciliario, y el señor Ávila lo puede señalar, los niveles de productores son ínfimos. Realmente hoy día muy bajo, atensible obviamente la capacidad de generación que hoy día existe en Chile, más cuando venimos saliendo de una licitación, que hay que decir, bajó justamente los costos de generación eléctrica. Entonces, yo hoy día más le pediría a la CNE, cierta neutralidad informativa, pero que sí que nos entregue toda la información que existe, costos de generadores, de distribuidores y obviamente lo que es la generación residencial. Para nosotros decir, yo creo que eso es lo que esperamos obviamente, Presidenta, de un organismo técnico. ¿Se acuerda oficiar a la CNE? Está el diputado Durán. Presidenta, gracias por la palabra. Sumarme a los dichos del diputado Silver y preguntar, por su intermedio, Presidenta, a la Comisión Nacional de Energía, si se ha hecho un chequeo estos últimos 4 años de la rentabilidad de las empresas distribuidoras eléctricas. ¿Ahí, diputada? Sí. Ya. Señora Carolina. Presidenta, por su intermedio. Sí. Por su intermedio, responderle al diputado Gaona que no son inocuos estos cambios. Nosotros estamos con testes, tanto con el Ministerio como con la SEC, respecto de que efectivamente creemos que esta es una moción que ayuda a perfeccionar la ley existente 20.571. Y no son inocuos porque efectivamente ayudan a desarrollar de mejor manera estos proyectos de generación residencial, porque al subir, por ejemplo, del tamaño de 100 a 300 megawatts, un proyecto de generación distribuida, permite que ciertos proyectos que antes estaban en carpeta, por decirlo así, que son PMGD, hoy en día puedan acogerse a los beneficios de la generación distribuida. Esto se miraba como este límite de 100 que había hoy en día en la ley, se miraba efectivamente como una traba a estos proyectos que estaban entre 100 y 300 megawatts. Ahora, también estimamos que respecto de la segunda modificación, nosotros también estamos con testes, en los 3 organismos, de que esta ley tiene por objetivo el autoconsumo y no la comercialización de energía. En consecuencia, el limitar el pago respecto de aquellos excedentes que quedaron después de las inyecciones y que no se pudieron incorporar en la factura, efectivamente yo creo que es una buena medida para reflejar lo que es el espíritu de esta ley. Ahora bien, nosotros sí estimamos de que pueden haber algunas flexibilidades que se puedan dar respecto de esta modificación y que se están trabajando en conjunto con el Ministerio respecto a una indicación que, como dijo la ministra, se quería incorporar a la brevedad. Ahora, respecto a las prevenciones que nosotros hicimos, es para futuro, no es hoy en día, y es para futuro, en los términos de que
la generación distribuida de aquí, si uno proyecta a muchos años este tipo de generación, nosotros tenemos que adecuar la regulación que existe actualmente, la red de distribución. Y es por eso es que se está analizando la posibilidad de hacer una modificación a todo lo que es el segmento de distribución. Y no me refiero a lo que es en materia de generación distribuida, sino que al segmento en general de la distribución, y que pasa por muchas otras materias, como son el proceso de tarificación actual, como por ejemplo lo que es la medición inteligente, smart grid, etcétera. Todas las tecnologías que se van a incorporar dada la realidad actual que tenemos. Por lo tanto, desde esa perspectiva era que estábamos mirando que también tenemos que aprovechar de adecuar la redistribución que hoy existe actualmente para los efectos de que a futuro proyectos como estos puedan seguir fortaleciéndose y generar así los incentivos y los ahorros también que produce el impacto de este tipo de proyectos. Desde esa perspectiva la estaba mirando. En segundo lugar, aclarar también, respecto a lo que dijo el diputado Silver, que los costos, o sea, el precio al que se vende la energía a los clientes regulados es el precio que se obtiene de las licitaciones de suministro. Y por lo tanto, las empresas distribuidoras lo que hacen simplemente es un pass-through. Es decir, compran al productor de energía al mismo precio que le venden, que es el precio de nudo promedio. Por lo tanto, ahí no hay diferencias. Y los generadores lo que hacen es participar, los grandes generadores, en las licitaciones de suministro que se realizan por parte de las empresas distribuidoras, y el precio adjudicado es el precio que, promediándose, entonces se traspasa al cliente final. Y es al mismo precio al que el cliente final, el cliente regulado, le vende a la distribuidora. Eso es cuanto puedo decir. No sé si hay algo que se me olvidó que me puedes complementar, Iván. Buenas tardes, por su intermedio, presidente. Soy el jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía y quería hacer una aclaración en relación a los costos. ¿Me permiten dirigirnos a esa presentación? Ahí el precio de nudo promedio, hoy día, mientras no entren en vigor las nuevas licitaciones que bajan significativamente los costos, están del orden de los $90 dólares por megawatt hora. Por tanto, los proyectos net billing se rentan con ese precio de venta, pero a la medida que se vayan incorporando las nuevas licitaciones, ese precio va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. Por tanto, si se incorporan masivamente ese tipo de proyectos, en el futuro no van a tener renta y estaríamos como generando una expectativa que no es la que queremos como país, porque lo que queremos es bajar las tarifas de los clientes finales, y el precio de venta de esos excedentes van a estar en línea con esa baja de precio. Y eso es lo que queríamos destacar, que hoy día se puede ver un buen negocio. Los próximos 5 años sí, pero cuando empiecen a incorporarse, todos estos son proyectos solares, no hay ninguno de otro tipo de tecnología. Se empiezan a incorporar los sistemas de almacenamiento y la masiva generación solar, esos precios van a ir a la baja, van a estar alrededor de los 40, 30, y esos niveles de 90 no se van a ver para evaluar estos tipos de negocios. Y esa es la preocupación que nosotros tenemos en relación a qué señal estamos dando para el desarrollo de estas soluciones. Okay. Vamos a pasar. Sí, diputado Durán. Sí. Señora Carolina. Sí, efectivamente todos los años se hace el chequeo de rentabilidad, por ley. La ley establece, la Ley General de Servicio Eléctrico establece eso, y es la Superintendencia de Electricidad y Combustible quien realiza y supervisa. ¿Presidente, sobre lo mismo? Diputado Durán. Entonces, solicitar por su intermedio, presidenta, oficio al Ministerio de Energía que se nos informe sobre el chequeo de esos 4 años de la rentabilidad de las empresas distribuidoras eléctricas. ¿Se acuerda el oficio? Sí. Le vamos a dar la palabra entonces a nuestro tercer invitado, señor Rodrigo Castillo Murillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas AG. Viene acompañado de Ricardo Everle, ¿puede ser? Sí. Y Carolina Cifuentes. Muy buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias por la invitación y por su intermedio. Agradecemos también a toda la comisión.
ese micrófono, porque el otro no está funcionando por algún motivo. Ahí, gracias. Ok, mientras se ubica la presentación, que en realidad es muy, muy breve, quisiera partir señalando que como industria de la distribución y transmisión eléctrica, en términos generales, valoramos el proyecto de ley que modifica la normativa sobre net billing. La verdad es que la presentación hacía un repaso que ya ha sido hecho varias veces, por lo tanto, simplemente lo voy a dejar ahí como una ayuda a memoria, pero claramente los tres elementos fundamentales de este proyecto de ley tienen que ver, uno, con el aumento de la capacidad en términos de potencia instalada permitida para proyectos de net billing de 100 a 300 kilowatts. En ese sentido, y simplemente como un punto de contexto, cuando hablamos de 300 kilowatts o 100 kilowatts son de capacidad instalada y no de consumo. Por lo tanto, para darnos una idea, una casa de alto consumo probablemente podría, en las horas en que hay sol, en caso de ser un sistema solar, podría mantenerse con 3 o 4 kilowatts de capacidad instalada. Eso es el equivalente a una producción diaria del orden de los 30, dependiendo obviamente el clima, la cantidad de sol, si es invierno o es verano, pero en una buena época podría estar generando durante 8 a 10 horas, obviamente en un ciclo en el cual al principio del día genera poco, porque hay poco sol, el máximo está, qué sé yo, entre las 2 y las 4 de la tarde y después va disminuyendo, pero en promedio podría estar generando con 3 kilowatts unos 20, 24 kilowatts diarios, y eso llevado a un consumo de carácter mensual, estamos hablando del orden de los 600 kilos, es decir, eso es una capacidad bastante grande desde el punto de vista del consumo de una casa. Por lo tanto, cuando hablamos de proyectos de 100 kilowatts o hablamos de proyectos de 300 kilowatts, evidentemente no estamos hablando de la producción necesaria para un domicilio. Estamos hablando de algo que es perfectamente legítimo y querido. Y es básicamente en el caso de colegios, hospitales, pequeños comercios que tengan, por lo tanto, la capacidad de producir mucha mayor cantidad de energía para esencialmente su autoconsumo. En segundo lugar, y probablemente el tema que ha sido objeto de mayor debate, tiene que ver con la posibilidad o no de que traspasar los excedentes solamente a cuentas que sean del mismo RUT, del mismo propietario de la casa o el lugar donde se produce energía, para el poder adjudicar los montos de excedente solamente a el pago de la cuenta eléctrica en el mismo domicilio o en otros domicilios en la misma empresa distribuidora. En ese sentido, yo tengo una visión algo distinta que la planteada por las autoridades. El gremio de la distribución no está de acuerdo con limitar completamente la posibilidad de pagar los excedentes a los clientes. Y el motivo fundamental es uno, y después voy a explicar por qué nosotros entendemos perfectamente la lógica que hay detrás del planteamiento de la autoridad de hacer esta limitación. Pero nuestro problema es el siguiente. En teoría, hoy día no se da, pero podría darse en el futuro, podría darse la ocasión de que las empresas distribuidoras nos enriqueciéramos, es decir, que adquiriéramos energía sin pagársela a nadie. Imaginemos el caso de una casa en la que se produce el excedente, no tiene otras cuentas de otras casas o domicilios, o teniéndolas no son suficientes para poder imputarle todos los pagos, y por lo tanto nosotros terminaríamos comprando energía o adquiriendo energía sin remunerarla. Creemos que eso debe ser evitado a toda costa, porque evidentemente no corresponde que empresas privadas nos hagamos más ricas adquiriendo energía que no estamos remunerando. Sin embargo, y esto creo que es importante de señalar, entendemos perfectamente cuáles son los motivos por los cuales la autoridad está teniendo los cuidados que está planteando. En la línea de las preguntas del diputado Durán, hoy día lo que paga la empresa distribuidora en promedio por las compras de energía está en el orden de los $90 por mega, tal como señaló la Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, ese monto corresponde a un promedio de contratos que van
desde contratos carísimos que celebramos hace 4 años atrás, de casi $130 por mega, hasta contratos mucho más económicos que celebramos hace pocos meses atrás, por $30 por mega. Es decir, si hoy día salimos a comprar nueva energía, no el promedio de lo que nos ha costado la energía que hemos venido comprando en varias décadas, o no en varias décadas, pero en varios años, en los últimos 15 años. Si nosotros salimos a comprar energía solar hoy día, probablemente el precio de la energía solar grande esté en el orden de entre los 30 y $40 por mega, e incluso en licitaciones ha habido ofertas hasta por $20 por mega. En este caso, le estamos pagando a quien genera la energía $90 por mega. Es decir, casi el triple de lo que costaría hoy día ir a comprar nueva energía solar a un productor grande. Evidentemente existen una serie de beneficios asociados a la generación distribuida. Beneficios que se caracterizan básicamente por una mayor independencia energética y por la capacidad que pueda tener un cliente de autogenerar para producir y efectivamente poder remunerarse de los excedentes. Sin embargo, si llevamos el límite de 100 a 300 y no ponemos ninguna salvaguarda, lo que podría llegar a ocurrir es que proyectos que eran de 3 megas se conviertan mágicamente en 10 proyectos de 300 kilos y que por lo tanto vendan a $90 el mega que pagamos todos los chilenos, en lugar de venderlo al precio que podría generarse por un proyecto más pequeño, que podría ser de 40, 50 o 60. Es decir, en ese caso sí se daría un subsidio cruzado regresivo por el cual quienes están generando con este mecanismo tienen el derecho a vender a 90 algo que hoy día cuesta 30. Sin embargo, insisto, lo relevante es poder buscar el equilibrio, es decir, fomentar la generación distribuida, remunerar adecuadamente todo lo que haya que remunerar adecuadamente, pero al mismo tiempo evitar este fenómeno que efectivamente de darse podría encarecer la cuenta de todos los chilenos. Muchas gracias, don Rodrigo. ¿Se ofrece la palabra? Sí, nos dejaron a todos pensando. Diputado Nolan. Solo que, gracias por su intervención, Presidenta, muchas gracias. Quedé con una duda respecto al consumo de un hogar promedio. ¿Usted cuánto dijo aproximadamente? Perdón, yo no hablé de cuál era el consumo promedio. Lo que yo dije es que un proyecto de 3 kilos puede, en el óptimo, no en el promedio, en el óptimo, generar hasta 500, 600 kilos en un mes. Es decir, varias veces el consumo de un hogar promedio. Lo estaba poniendo simplemente para entender qué significa una instalación de 3 kilos, de 5 kilos, de 10 kilos. Un hogar promedio hoy día consume en la región metropolitana del orden de los 200 kilos y fuera de la región metropolitana del orden de los 120 kilos. Una familia común y corriente, cuatro grupos familiares de 5 personas, 6 personas. Puede consumir entre 150 y 250 kilos en promedio. Ok, ¿alguna palabra más? Yo quisiera hacer una pregunta, Presidente. ¿Es posible, no? Secretario, vamos a cometer una excepción, ¿sí? Vamos a hacer una excepción. Yo no voto. ¿Cuántos metros cuadrados necesito para producir 100 kilowatts? ¿Cuántos metros cuadrados necesito para producir 300? Lo desconozco en detalle. Sin embargo, definitivamente mucho más que el techo de una casa. Solamente para darles una idea, una instalación de 3 kilos en una casa, y estoy poniendo el ejemplo de mi casa, que tengo una instalación de este tipo, debe ocupar del orden de los 15 o 20 metros cuadrados para 3 o 4 kilos. Es decir, cuando estamos hablando de 100 kilos, estamos hablando de una enorme cantidad de paneles solares. Y si hablamos de 300 kilos, evidentemente estamos hablando de varias centenas probablemente de metros cuadrados. Don Rodrigo, a mí me gustaría preguntarle si con qué mecanismo, si ustedes tienen previstos cuáles son las estrategias que se podrían utilizar o introducir en la ley a través de alguna indicación para que no ocurra esto de que las, o sea, entre comillas les vamos a llamar empresas, se produzcan estos subsidios cruzados al fraccionar digamos, algo que en teoría debería ser mayor y de esa manera cobrar una tarifa más alta. A ver, una posibilidad, y esto simplemente
a modo de ejemplo, es establecer que el porcentaje de inyecciones al sistema no puede ser más que, voy a decir un ejemplo, el 20, el 30, el 40%. Porque con eso se evita la posibilidad de que alguien instale el sistema solamente con el objeto de vender. Ese tipo de ideas permiten equilibrar de algún modo el que se mantenga la idea de autoconsumo, pero que al mismo tiempo también se remunere adecuadamente el esfuerzo, el trabajo y también el ánimo ecológico de las personas que normalmente comienzan con este tipo de elementos. Eso de algún modo elimina este factor especulativo o el ánimo de negociar haciendo pasar un proyecto de autoconsumo por algo que no lo es, que es uno de los problemas. Sin embargo, hay que ser muy claro, si en el tiempo hubieran muchos proyectos de este tipo, aún reales, residenciales, comerciales, y todos ellos estuvieran vendiendo el 40%, por ejemplo, de sus excedentes a $90 por mega, podríamos tener igualmente un problema. No lo tenemos hoy día estamos hablando de montos que son muy pequeños. Estamos pensando en un horizonte de 5 o 10 años en los cuales no tengamos 2.000 casos, sino que tengamos tal vez 10.000, 100.000, en fin, eso es parte de la proyección que uno puede hacer respecto de cómo se va a comportar este fenómeno a nivel mundial. Okay. ¿Alguna pregunta más? Diputado Durán, diputado Silver. Sí. Bueno, preguntar que no entiendo muy bien la lógica, porque si se buscara con este proyecto limitar el autoconsumo que no exceda el 20%, finalmente lo que se hace es proteger a las grandes empresas distribuidoras eléctricas. Entonces, no lo entiendo bien. O sea, ¿buscamos hacer un monopolio o buscamos limitar a cualquier pequeño consumidor que quiera tal vez tener su libre emprendimiento? Pero se busca acá cuidar el negocio de determinado agente o no. Eso es lo que no entiendo. Diputado Iguren. Ay, me salté. ¿A quién no. Nos saltamos al diputado Silver. No, mi información inglesa impide. Diputado Silver, por favor. Bueno, no es muy británica mi intervención, pero la verdad es que yo veo efectivamente esta ley y yo no veo dónde estamos fijando el precio respecto a la generación eléctrica, como que estuviéramos atando a los generadores domiciliarios a un precio asimétrico leonino por primera vez versus los generadores. Esta ley siempre dice algo tan elemental como yo voy a vender al mismo precio que el que me van a comprar. Ahora, es que el mundo va cambiando muchas veces y no podemos vía ley, con respeto a los generadores, hacer una suerte de estanco del tabaco. Esto es como que si en Arabia Saudita hicieran una inversión a 100 años y nosotros tuviéramos que pagar los costos a sabiendas que todo lo que son los hidrocarburos en 50 años van a quedar obsoletos. Desgraciadamente, el mundo es así, la tecnología es así, y en buena hora, como hace mucho tiempo, es bueno así para las personas, no para las empresas. Y en consecuencia, el señor secretario, si una pregunta, ¿cuántos metros cuadrados requiero? Yo le puedo decir que en un año más su pregunta puede ser absolutamente obsoleta. O lo que yo invertía para hacer 100 megas hace 5 años era una gran inversión y en un tiempo más uno ve cómo han bajado ostensiblemente lo que son las placas fotovoltaicas y la verdad que son precios, en este caso, que no resisten ninguna curva en términos de que uno pueda predecirlo. Y por eso efectivamente es tan importante el incentivo de esta generación, en este caso por la vía de una política pública como es esta ley. Yo entiendo que hoy día hay inversiones pensadas en un precio especulativo X, hay que asegurar efectivamente cierto nivel de inversiones por parte del mercado en su consumo. Entiendo que la CNE quiera velar por la estabilidad eléctrica efectivamente a nivel macro, pero yo de verdad siento que acá hay un punto importante para buscar asimetría entre generadores, distribuidores y efectivamente lo que es un domiciliario. Si uno vamos a la distribución de los grandes consumidores, no son, entiendo yo, los residenciales, sino que el sector industrial,
que es la industria cementera u otras empresas que la industria minera, que yo de paso, ellos sí negocian muchas veces condiciones distintas directamente con la generadora. No discuten con el ministerio, con la CNE, con la distribuidora, el precio que ellas compran. Muchas veces negocian directamente. Entonces, ¿por qué no hoy día buscar esta asimetría efectivamente inversa? Si la tecnología va bajando, como digo, esto es como lo que tenemos con la discusión de la ley Uber. Bueno, obviamente los taxistas, uno entiende el mercado de los taxis, que invirtieron en el taxi, pero desgraciadamente hoy día la tecnología radicalizó obviamente las condiciones en las cuales los consumidores pueden movilizarse. Yo recuerdo cuando el ministro de Transporte dijéramos como que quisiéramos defender el fax efectivamente en una ley. Yo leo efectivamente la defensa atávica que hace la CNE, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la posición del gobierno, y es un poco una ley fax llevada a lo que es la generación eléctrica. La tecnología cambió, yo creo que nosotros tenemos que posibilitar eso del punto de vista de las inversiones que hacen las personas en sus domicilios. Y como digo, Presidenta, yo me resisto efectivamente a que estos excedentes no puedan ser rentabilizados en iguales condiciones que lo hacen las generadoras, ahora efectivamente los generadores domiciliarios. Diputado Eguiguren, después diputado Gaona. No, Presidente, yo voy a pasar esta vez. Solamente decir, hacerle una sola pregunta, porque la otra ya me la habían tomado, pero ¿se ha hecho una estimación de lo que se le va a significar en ahorro a los futuros consumidores usar energía fotovoltaica? Diputado Gaona. Presidente, siguiendo un poco la tesis del diputado Silver, en términos de rentabilizar de la misma manera que rentabiliza la generadora, o sea, la distribuidora, rentabilizar la generación domiciliaria, que le hicimos la pregunta a la ministra el otro día y ella me señalaba de que, nos señaló a todos nosotros que como esto es un proyecto que en síntesis la generación individual es bastante marginal, por lo tanto no afectaría la estabilidad del negocio eléctrico, por decirlo de alguna manera, de distribución. Pero siguiendo un poco la línea y la tesis del diputado Silver, ¿dónde encontrar el límite para no generar ese riesgo? Porque efectivamente cuando yo genero individualmente y domiciliariamente no estoy cargando con ningún costo de distribución. Estoy entregando solamente generación y lo único que estoy haciendo es amortizando mis inversiones, que además lo voy a pagar lo más probable que los primeros 6 meses o el año, dependiendo, estoy hablando de un domiciliario chico. Por lo tanto, ¿cómo los costos de distribución? Que al final es uno de los principales costos que tiene este sistema distribuido de distribución de energía desde la perspectiva domiciliaria. Por lo tanto, yo entiendo esto de la rentabilización y me parece correcto. Si yo instalo una generación en mi casa, como el proyecto está concebido para autoconsumo, uno podría pensar que es para autoconsumo y no para rentabilizar. Entiendo la tesis del diputado Silva que dice, bueno, pero si yo hago una inversión también quiero rentabilizar. Sí, pero ¿hasta dónde esa rentabilización sumada en el agregado, no asumiendo ningún costo de inversión por la distribución, pone en riesgo el sistema? Y yo creo que ese es el punto en cuestión y por eso finalmente lo que se está estableciendo acá, o lo que plantea acá, es que esto es para autoconsumo y no para comercializar energía. No sé si me lo pueden aclarar algunos de los que... Yo creo que amerita que les demos al menos 5 minutos, porque tenemos bastante tiempo todavía en la comisión, a cada uno para que pueda referirse a estos temas que están planteados y de esa manera ir cerrando el tema. Partamos por don Rodrigo, que fue aludido últimamente. Sí, muchas gracias, Presidente, y por su intermedio también agradecer las preguntas de los honorables señores diputados. Primero, simplemente una aclaración, probablemente yo fui muy poco claro en intentar explicarlo. Efectivamente, hoy día la normativa lo que establece es que aquellas inyecciones que se generen de parte de un generador domiciliario que no hayan sido autoconsumidas, porque si fueron autoconsumidas definitivamente nunca fueron inyectadas a la red, se remuneran, y eso efectivamente está en la actual normativa, se remuneran al mismo precio que las empresas distribuidoras pagan en promedio la demás energía.
Eso significa hoy día del orden de los 90 dólares. En el tiempo ese precio va a ir disminuyendo, pero va a disminuir en forma bastante lenta, porque tal como intentaba explicar, hoy día corresponde a la suma promedio de muchos contratos que se comenzaron a suscribir hacia el año 2006, algunos de ellos a precios razonables, otros de ellos, por ejemplo, los suscritos entre los años 2010 y 2013, a precios realmente muy grandes, producto de los últimos coletazos de la crisis del gas. Y por lo tanto, hoy día, el precio promedio que los chilenos pagamos por energía, producto de estos contratos, es muy superior al precio de transacción de la energía nueva. Por lo tanto, en mi ejemplo, hoy día pagamos 90 en promedio y por lo tanto le pagamos 90 al autogenerador, cuando si salimos hoy día mismo al mercado a comprar energía solar, esa energía solar probablemente va a costarnos 30 o 40 dólares por mega. Por lo tanto, en este caso, se está pagando hasta 3 veces más de lo que hoy día, no el promedio de los últimos años, hoy día se está transando este tipo de energía. Sin embargo, y yo también lo planteé, creemos que eso es justo, eso es razonable para aquellos proyectos que realmente cumplen con la filosofía de autoconsumo y simplemente inyectar los excedentes. Es decir, que el objeto fundamental sea el autoconsumo y luego inyectar los excedentes en caso de que estos existan. ¿Cuál es la diferencia? Es perfectamente legítimo que cualquier persona quiera hacer un proyecto de 300 kilos, 3 megas, 30 megas, y en ese caso tendrá que ir al mercado a competir. Y en el mercado le van a pagar 30 dólares por mega. En cambio, con este sistema, Chile completo, todos los chilenos le pagamos 90 dólares por mega. Entonces, respecto del tema de querer bloquear la competencia, es todo lo contrario. Es intentar que el espíritu de la norma se aplique para aquellos que cumplen con el espíritu de la norma y que en los demás casos exista la mayor competencia posible, pero efectivamente en licitaciones públicas en las cuales los chilenos sepamos cuánto y por qué pagamos por la energía que estamos consumiendo. Eso por una parte. Ahora, respecto de las utilidades de las empresas distribuidoras, en este sentido quisiera repetir las palabras de la secretaria ejecutiva. Las empresas distribuidoras somos un total pass-through respecto de los costos de energía. Es decir, simplemente compramos al precio que el Estado nos indica que debemos comprar, que son los decretos de nudo promedio, y luego revendemos esa energía exactamente a ese precio. Y en realidad con pérdida, porque compramos más energía de la que podemos cobrar, porque en el camino se pierde energía y esa energía nosotros asumimos las diferencias. Es decir, en definitiva, compramos 10 unidades a 100 pesos y vendemos 9 unidades a 100 pesos porque en el camino hubo pérdidas de energía que nosotros asumimos en su mayoría, no totalmente, pero en su mayoría. Por lo tanto, nosotros no tenemos margen alguno en las transacciones de energía. Y es más, nosotros mismos hemos sido los únicos que hemos dicho que el actual proyecto de ley adolece de un problema, y es que corremos el riesgo de que puedan existir energías que nosotros adquiramos y que no remuneremos, y lo que estamos planteando justamente es que no estamos de acuerdo en comprar energía o en adquirir energía que no vamos a remunerar, y creemos que hay que buscar alguna alternativa de evitar que eso ocurra. En nuestro caso, como empresas distribuidoras, nunca hemos dejado de estar de acuerdo con estos mecanismos, y en realidad sería absurdo, porque estos mecanismos van a seguir existiendo en el futuro, y simplemente como sociedad tenemos que aprender a convivir con estos mecanismos, y probablemente en el futuro el rol de una empresa distribuidora no va a ser simplemente estar trasladando energía de un punto a otro, o estar comercializando energía, sino que va a ser parte de un hub que va a estar al medio de un negocio mucho más amplio en que van a participar muchas otras personas, como ocurre, por ejemplo, hoy día con un teléfono móvil, que en el pasado servía básicamente para hablar por teléfono y que hoy día es un hub en el cual mucha gente vende aplicaciones y hace toda clase de cosas que en el pasado ni siquiera podíamos imaginar. Por lo tanto, a las dudas puntuales, básicamente nuestro punto es, uno, que efectivamente comprar energía de parte de generadores residenciales o en general pequeños debe implicar el que realmente la filosofía detrás sea de un autogenerador y no la posibilidad de que un proyecto que antes pudo haber sido de 30 megas y que debió haber ido a competir a los mercados, hoy día se quede convertido en 100 proyectos de 300 kilos y todos ellos con un precio garantizado 3 veces más alto que el que hoy día está remunerando el mercado. Eso no es algo bueno para la sociedad. Y nada tiene que ver con nuestra rentabilidad, porque nosotros no tenemos nada que ver con la rentabilidad de las empresas generadoras.
Señora Carolina. Señora Presidenta, por su intermedio también responder a las preguntas que nos hicieron los diputados. En este sentido, efectivamente, nosotros lo que hicimos con las prevenciones fue dar una señal de largo plazo. Es decir, qué es lo que pasa cuando efectivamente los costos versus los ingresos que van a ir bajando por los precios que se han obtenido de las licitaciones de suministro no sean suficientes para financiar la red a largo plazo. Y es por eso que nosotros dijimos que la conceptualización de las redes y los sistemas de distribución y su expansión y su tarificación deben ser abordados en una modificación que comprenda todo el segmento de la distribución. Ahora, son señales de largo plazo, efectivamente, porque hoy en día estos proyectos se financian con los precios que tenemos. Las licitaciones en donde hemos obtenido 40 e incluso $32 por megawatt hora, las recientes pasadas que se adjudicaron el año pasado, son para proyectos que van a entrar en operación en 4 años más. Por lo tanto, el precio a lo que se financia hoy en día los proyectos son precios que se adjudicaron hace 4 años atrás o 5 años atrás. Por eso es que a medida que vayan bajando los precios hay que ir viendo también como y previniendo cómo vamos a enfrentar esa baja de precios versus proyectos que no van a alcanzar a ser financiados con los ingresos que se están viendo que van a ser traspasados a tarifa. Don Luis. Bien, solo quiero agregar un punto central, parte del rol esencial de la superintendencia, que es cautelar un servicio público que está detrás de lo que estamos hablando, que es la provisión de suministro eléctrico para el país, sobre todo en su objetivo de calidad y seguridad de suministro y calidad de producto. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, efectivamente la ley 20.571 cuando nace era un propósito de ir a promover energías renovables. Y se colocó el incentivo por aquella parte domiciliaria. El mundo cambió mucho, las tecnologías cambiaron mucho, los precios bajaron mucho y hoy día estamos viendo, lo mencionaba el director de las empresas eléctricas, licitaciones para comprar energía para los precios de todos los clientes regulados en el país hace un par de años, 4 años, 5 años, se cerraban a 130 y algunas quedaban desiertas, no se podía conseguir esa energía. Y eso, unido a lo que efectivamente tiene este proyecto de ley, que hace esa definición de una red que provee un servicio público básico, que es el punto esencial que yo quiero mencionar, y que por la vía de el mejor desarrollo de los procesos de licitaciones que hoy día tiene a cargo la CNE, podríamos hablar de una ingeniería en la definición de cómo se manejan las licitaciones de suministro, esa generación renovable que nos hace más independientes como país, como uno podría percibir como objetivo de política, está llegando no solo por estos proyectos solares que van a nivel residencial fundamentalmente, sino también muy crecientemente en los proyectos de las grandes licitaciones para abastecer de energía a todo el país. Porque los proyectos se adjudican principalmente a este tipo de tecnología solar, tecnología eólica. Y a precios que también no se habían visto en los años anteriores. O sea, la última licitación cerró a 32.5, si no me falla la memoria, el promedio de la licitación con el cual se busca proveer de energía a todos los chilenos. Entonces, en el objetivo de proveer un suministro público barato o lo más eficiente y económico, ese es un objetivo que en la medida que estas tecnologías, que el diseño regulatorio del país avance en esa línea, uno ve que la progresión de este pool de contratos de 15 a 20 años, que viene cargado con contratos antiguos, pero que recientemente, las dos últimas licitaciones, 47, 32, vienen incorporándose contratos que van a hacer bajar los precios. Y aquí lo conecto con la 20.571 y el precio que tienen esto, porque la señal de precio por el precio promedio de arrastre efectivamente son estos 90, pero eso se va a ir moviendo.
sin que haya que hacer un cambio necesariamente. Se va a ir moviendo porque a la medida que nuevas compras de energía, nuevos contratos ingresen, la esperanza que tenemos como país es que se va a ir alineando. Entonces, alguien que entre hoy día desarrolle un proyecto de energía fotovoltaica, que es la que más se desarrolla, que con los precios y la tecnología que hoy existen, los cálculos que manejamos es que son 7 añitos más o menos, a 8 añitos de recuperar la inversión de uno de estos proyectos a nivel domiciliario. Entonces, los que se vayan agregando a futuro, va a tener una curva de precios descendente o podría ser descendente, y si yo tiro líneas con los números hoy, eso se podría estirar. Entonces hay una señal ahí de precios que cuidar. ¿Por qué? Porque, insisto, detrás también lo que preocupa, y esencialmente lo que ha mencionado la Comisión Nacional de Energía, preocupa la estabilidad del sistema, porque estamos hablando otra vez de un servicio público país. Entonces, si el incremento de finalmente de estos proyectos fuera de tal magnitud, podría terminar afectando en que quienes deben tener la red, yo tengo un sistema fotovoltaico en mi casa, tengo el techo solar, hay un apagón, yo tengo luz, eso es lo que diría la mayoría de la gente. Cuidado, lo más probable es que no tenga luz. Porque si usted quiere un sistema solar de techo en su casa que tenga luz cuando la energía se corte por un apagón, lo que va a hacer este sistema es cortar las protecciones, ahora por seguridad de riesgo de accidente, y lo va a dejar, no le va a permitir a usted operar el isla. O sea, el día que se corte la luz, usted no va a poder operar su sistema en la casa, salvo que agregue inversiones adicionales. Que van a ser, significa que el proyecto ya no es 8 años, sino que probablemente lo va a estirar, inversión no poco relevantes. Y lo segundo, eso es un factor importante, y lo segundo es que en la medida que se masificara importantemente este tipo de tecnología, y voy a volver al tema de calidad de suministro, que es uno de los temas que más nos apasiona en la SEC, ¿qué quiero yo? Bueno, ya que no voy a tener energía, sí voy a querer que la red esté, cosa que si me corta la energía a mí, entonces yo saco energía de la red. Es como obvio. Pero como usted tiene un sistema solar que netea los consumos que está teniendo, su contribución de ese domicilio al pago de la red de servicio público va a tender a cero. ¿Por qué? Porque la regulación hoy día establece que es volumétrica. Es decir, yo pago la función un poquito en cada kilowatt que consumo. Por lo tanto, si todo lo que consumo lo neteo, mi contribución de ese hogar al sistema público va a tender a cero con la actual regulación. Entonces, ojo, pues estamos visualizando que queremos un sistema público que tenemos que cautelar, sobre todo en lo que es la porción y el efecto que pueda tener en regulado. Entonces, por eso es que estas cosas no se pueden mirar sueltas, sino que desde lo general a lo específico. Y en lo general, también lo mencionó la secretaria ejecutiva de la CNE, hoy día, y sabemos por cambios tecnológicos, por calidad de suministro, por electromovilidad, está en desarrollo una discusión y está abierto el libro para modificar la ley de distribución. Entonces, lo que uno esperaría o debiese esperar es que esa discusión mayor de todo el sistema finalmente se alinee adecuadamente con lo que podría ser una regulación específica en una materia muy específica, en este caso hablando de generación residencial y cómo promoverla o hasta cuándo promoverla y equilibrarla. Entonces uno debería esperar que no se pueden desconectar de lo que es el marco global, donde vamos a mirar temas de calidad de suministro, de calidad de producto, de electromovilidad, de medición inteligente, de mayor tecnología en las redes, además de lo que mencionaba el secretario el director ejecutivo de empresas eléctricas, de otras posibilidades de negocios, quizás en la esfera lo menos regulado, pero yo insisto, en una parte es cautelar el servicio público, pero no puede ser sin tener la mirada global del escenario de hacia dónde se va a mover el cuadro completo, para que esto termine finalmente alineado. Diputado Silver.
Era una interrupción, si no le asombraban iguales características que hoy día se pueda generar a 30, de acuerdo a los precios que acaba de declarar propio señor Castillo, pero a un domiciliario se le venda en 90 y usted no le cause asombro o esa diferencia asimétrica respecto de un monopolio. A contrario, Sensu, sí, cuando la situación puede ser inversa, sí le preocupa en términos de la estabilidad del sistema. Creo que las diferencias de verdad son muy ostensibles y creo que, como digo, me preocupa no la posición del privado, sino que la posición del agente público. Como le digo, cuando ese mismo asombro que hoy día decimos cuidado, peligro, aquí podemos tener problemas respecto a los inversores, yo también me gustaría esas mismas alarmas cuando usted mismo reconoce que se genera a 30 y se vende a 90. Por inversiones que también son bastante discutibles respecto a la rentabilidad de la empresa, en fin, y otros temas de costos que uno también podría efectivamente poner sobre la mesa. Como digo, no me preocupa la posición del agente privado, sí me preocupa, señor Ávila, la posición suya y la posición de la CNE. Diputado Eguiguren. Presidenta, solamente decir que a mí lo que me preocupa es que yo creo que este proyecto lo que pretende es democratizar un poco la energía y llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y siento que las posiciones extremas lo que va a permitir o lo que va a lograr es que aquí los grandes beneficiados sean las empresas, sobre todo las empresas que se asocian en asociaciones gremiales. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que debiéramos tender nosotros o propender a llegar a equilibrios, a posiciones más equilibradas que justamente vayan en beneficio de las personas, que a mí es lo que me preocupa y me interesa, que a las empresas propiamente tal. Bueno, les agradecemos a todos. Yo quiero recordarle... estaba pidiendo la palabra. Es que como fue así, parecía una broma, diputado Durán. Sí. Bueno, mira, de verdad que me cuesta entender todo lo dicho, porque en algún momento planteamos que les preocupa que existan más de 100 proyectos que puedan vender la electricidad a 90, como señala. Pero entonces, si ese es el problema, yo prefiero que existan 100 proyectos domiciliarios y cambiemos la tarifa, que la vendan al valor actual de licitación. O sea, no es necesario que esos 100 proyectos domiciliarios lo tengan que vender a 90, que lo vendan al valor de la licitación actual, que son a 30, a 30 como lo señalan. Entonces, más que buscar garantizar el precio, lo que siento que se está buscando garantizar acá es eliminar que ingresen pequeños o nuevos actores, puesto que los requisitos para ingresar a los grandes actores distribuidores son mucho más estrictos. Entonces, la incorporación al sistema es limitada. Entonces, es proteger el negocio de las grandes empresas en vez de permitir que realmente las tarifas puedan ir a la baja. Adelante, señora Carolina. Señora Presidenta, por su intermedio quisiera aclararle al diputado que los precios de las actuales licitaciones a que se vende y se traspasa los precios a los clientes regulados son de las licitaciones que se efectuaron hace 6 años atrás, cuya adjudicación fue a precios mucho más altos que los de ahora. Nosotros cuando estamos licitando el año pasado, que fue la última licitación que se efectuó, y que se adjudicó a 30 o 40 dólares en promedio, incluso 32 dólares fue la más baja, son para proyectos que se van a empezar a desarrollar en el año 2022, 23, son por ley, son proyectos que se tienen que licitar con 5 años de antelación. Por lo tanto, los precios de hoy no son de 32 dólares, esos van a ser los precios de mañana. Por eso nosotros estábamos señalando que a futuro los precios van a ir bajando a medida que se vayan incorporando los proyectos producto de las licitaciones efectuadas. Por lo tanto, los precios de las licitaciones de hoy en día son de 90 y no es que los generadores estén vendiendo a 32 y los consumidores generadores estén comprando a 90. No, el mercado de hoy en día es un mercado de contratos. Por lo tanto, toda la energía que se adquiere y se traspasa a los clientes regulados es producto de contratos. Son contratos de 20 años con energía adjudicada con 5 años de antelación para que se produzcan los menores precios posibles y con mayores competencias. Y por lo tanto, el precio que hoy en día venden los generadores a las distribuidoras
y las distribuidoras traspasan a sus clientes finales, es el precio de nudo promedio. Por lo tanto, es el precio que se adjudica a las licitaciones. No hay aquí una venta de 30 y una compra de 90. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, señora Carolina. Por favor, diputados, miren, quiero recordarles que este proyecto está con urgencia simple, lo cual nosotros habíamos planificado que estaríamos votando en la sesión del 16 de mayo y por lo tanto solo nos quedaría una sesión para escuchar audiencias, en la que está citado ya para el 9 de mayo el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Chile Sustentable. ¿Les parece a ustedes que solicitemos al Ejecutivo que le quite la urgencia para escuchar a más gente o nos quedamos con lo que teníamos? ¿Existen el interés de ustedes de invitar, dadas las dudas que se van produciendo, en invitar a otras personas y que ampliemos los plazos o no? A ver, vamos a dar entonces, nosotros teníamos hasta el sábado 12 de mayo el plazo para las indicaciones. Vamos a cambiar les propongo que cambiemos ese plazo porque el sábado 12 de mayo hagan llegar la lista de nuevos invitados. No más allá de eso. Sábado 12 de mayo. Y al mismo tiempo les propongo que le solicitemos al Ejecutivo que le quite la urgencia hasta que nosotros hayamos terminado con los invitados. ¿Les parece? Diputado Gaona. Dentro de los invitados, yo no sé si puede ser una asociación de consumidores, ojalá alguien, claro, una asociación de consumidores, ahora si hay una asociación más específica de consumidores eléctricos, no sé, pero alguien que nos pueda contar la visión desde la perspectiva del consumidor, del cliente final. O de Conadecu, no sé. Esa estaría para el secretario. O sea, para... Sí. Ok. Vamos a tomar estos acuerdos entonces respecto de oficiar al Ejecutivo y también de esperar hasta el 12 para que propongan más invitados. Muchas gracias. Se levanta la sesión por haber cumplido su cometido.